Muy buenas tardes desde España, buenos días a quienes se han conectado desde Cuba, Chile, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Portugal, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Italia, Mozambique, Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, Chile, Uruguay y España. Todo un récord para los webinars del Observatorio Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación. 16 países desde los que hemos recibido un total de 227 prescripciones a este acto. A todas y cada una de vosotras y vosotros, bienvenidas y bienvenidos al al noveno webinar del Observatorio Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación, organizado desde el mismo. Hoy nos acompaña Arantxa Vizcaíno Verdú, que es profesora, contratada doctora e investigadora en UNIR. Y al mismo tiempo es responsable y coordinadora de todo el equipo de las redes sociales de Revista Mediterránea de Comunicación. A quienes nos acompañáis, por favor, recordar las normas de participación que os adelantamos hace unas horas por correo electrónico y recordar que cuando esté terminado este webinar recibiréis un enlace a través del chat de esta sala Meet con un formulario de asistencia. Deberán cumplimentarlo todas y cada una de las personas que estén interesadas en obtener el diploma acreditativo de su asistencia. Sin nada más, pasamos el testigo a Arantxa y a su webinar titulado Redes sociales para editoras y editores de revistas científicas. La importancia de conectar con la audiencia, con la comunidad académica. Adelante, Arantxa. Bien, muchísimas gracias, Jesús. Creo que estáis viendo ya mi presentación, ¿verdad? Así es. Bien, listo. Pues a ver si... Bien, pues lo primero de todo, muchísimas gracias, Jesús, y bueno, a todos los que os habéis sumado a esta sesión, breve sesión, porque en realidad veréis que voy a dar muchísimas pinceladas por cuestiones para las que podríamos profundizar durante sesiones. Entonces, bueno, la idea es presentaros los elementos clave a la hora de desarrollar una estrategia de redes sociales enfocada especialmente a una revista científica, ¿no? Y también, pues, con el objeto incluso de verlo como una aproximación a la divulgación de nuestros artículos científicos, porque muchas de las cuestiones que voy a plantear aquí, aunque ¿no? Se plantean con esa estructura más de revista, igualmente nos pueden resultar útiles para abordar nuestra difusión como investigadores e investigadoras. Bien, para no demorarme más, como ya he hecho las presentaciones Jesús, no voy a incidir en eso. Hoy, ya os digo, vamos a intentar abordar estas cuestiones que adelantaban en la presentación de este webinar, empezando por una breve introducción a la relevancia, ¿no? De estar y operar en entornos digitales desde ese enfoque científico, también la importancia de trabajar en equipo, este es un factor clave, ya lo veréis, el tipo de redes sociales, tanto académicas como genéricas, que son las que conocemos todos para trabajar este tipo de divulgación y difusión del proyecto, y puntos clave también básicos para diseñar e implementar esa estrategia. Veréis que muchas cuestiones incluso forman parte del área del marketing digital, pero bueno, yo he intentado adaptarlas, ¿no? a nuestro ámbito, al ámbito científico, independientemente del área en la que estemos trabajando, para que, bueno, pues os sirvan, ¿no? de ayuda, y también después voy a intentar, ¿no? Dejar esos 10 últimos 15 minutos también para abordar alguna duda, cuestión que ya me ha compartido Jesús inicialmente, y bueno, si surge alguna duda o inquietud más, pues también abordarla dentro de este marco. Bien, pues comencemos con lo que os decía. Breve introducción a por qué estar en el entorno digital como revista científica. Y me gusta comenzar siempre con esta premisa que utilizamos muchísimo en marketing digital, que es que si no apareces en los primeros resultados de búsqueda de Google, no existes, ¿no? Una idea que puede sonar bastante mercantilista, pero que está muy vinculada a lo que se entiende por divulgación
o también por visibilidad, ¿no? De un estudio, de un proyecto, ¿no? La idea más de transferencia que ahora pues inciden tanto en los diferentes entornos de acreditación, ¿no? Y también de proyectos de investigación, que es un factor clave, ¿no? Para hacer llegar nuestros estudios, todos esos proyectos a los que dedicamos tanto tiempo a la sociedad, ¿no? Este sería el mismo enfoque. Veréis que esto lo voy a ir adaptando al entorno académico y especialmente lo voy a hacer sobre la base de Mediterránea. Ha comentado Jesús que estoy ahí, ¿no? Colaborando con el equipo. Entonces, bueno, los ejemplos que os traigo van con este enfoque y además en el entorno más comunicativo, pero evidentemente esto veréis que se puede aplicar a todas las áreas. En todo esto, pregunta que se suele plantear y de hecho es una de las preguntas que más habéis planteado, ¿no? Al hacer la inscripción en este webinar, y es ¿por qué una revista científica debe estar en redes sociales? Aquí tenéis algunos estudios recientes que van, ¿no? Señalando que la calidad de una buena estrategia de comunicación en redes sociales por parte de una revista puede generar reacciones positivas en la comunidad. Este sería uno de sus valores, igual que cualquier estrategia de marketing de cualquier marca o institución. También hablan de divulgación y cómo esta puede repercutir de manera indirecta en el incremento de citas de los artículos, que esto también era algo que preocupaba. Estas estrategias sociales también suelen fomentar la conversación entre investigadores e investigadoras. Aquí entraría la idea de comunidad. Y específicamente hay un estudio, creo que era el último, sí, el de Cascón, en el que hablan de cómo ya redes sociales más genéricas tipo X, el antiguo Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, incluso YouTube, contribuyen, ¿no? a la difusión científica de una revista. Especialmente hablan de revistas pequeñas, ¿no? De revistas que a lo mejor no están indexadas en las grandes bases de datos, ¿no? Que todos las conocen en el área porque ya tienen un posicionamiento y una trayectoria, o tienen una macro editorial, ¿no? Detrás de ellos. En este caso, pues parece que el apoyo, ¿no? de estos entornos facilita, ¿no? Pues, el llegar a generar esa identidad o esa imagen de marca y llegar, ¿no? a estos eh, potenciales, ¿no? lectores de una revista científica y también a la sociedad. ¿Vale? Veréis que es un área de investigación por la que existe una gran preocupación, especialmente en el área de la salud. ¿Vale? Yo aquí veréis que estoy muy orientada en comunicación, ¿no? que es mi campo, pero especialmente en el área de la salud es donde más se ha incidido o donde más se han preocupado por evaluar, ¿no? la correlación entre cómo esta divulgación o esta difusión en redes sociales repercute en la visibilidad de una revista, porque les preocupa especialmente pues que esos estudios lleguen a la sociedad por el valor que puedan llegar a tener, ¿no? Ventajas de todo esto, lo hemos comentado: transferir y compartir el conocimiento, reducir costes. Os estaba hablando de las pequeñas revistas o esas revistas que no tienen ya ese reconocimiento anidado, ¿no? Después de tanto tiempo, especialmente si hablamos de contratar servicios que estén relacionados con comunicación o con marketing, ¿no? Estamos hablando ya de empresas que tienen pues a esos equipos especializados en este tipo de estrategias. Por ende, nos va a ayudar a construir comunidad científica, debatir, compartir, avanzar en la discusión, que es el fin último. Como mencionaban estos estudios, podemos dar reconocimiento a la actividad de la revista científica y, en consecuencia, también mejorar su impacto y disponer, ¿no? de un espacio de transferencia adicional en el que aportemos contenido de valor, ¿no? Más allá de pues compartir un texto científico, o sea, ir con ese punto adicional, este webinar, ¿no? Sería un contenido de valor perfecto para una revista científica, porque, ¿no? generamos estos entornos de debate donde pues nos interesa, ¿no? la ciencia. Pues iría en esa línea, ¿no? Y esto yo creo que es incluso bastante evidente, si no, no estaríamos aquí. En suma, con todo esto, digamos que las redes sociales nos van a permitir generar ese pequeño ecosistema para desplegar lo que se conoce como la personalidad de una revista.
¿vale? El curar contenidos, que nosotros seamos los responsables de seleccionar la información de calidad para compartirla con esa comunidad, generando ese valor, ese reconocimiento, incluso a todos los que están implicados en la revista científica. O sea, esto ahí os lo pongo, estoy hablando de los propios editores, de todos los autores, lectores, revisores, ¿no? Es importante el dar esa voz, ¿no? Y ese reconocimiento a todas estas personas que hacen posible el proyecto, ¿no? Y yo creo que eso es el punto, ¿no? Que otorga personalidad a todo este trabajo. Y llegamos a la parte que suele generar preocupaciones cuando hablamos de estrategias de redes sociales o de cómo empezar a diseñar una estrategia de redes sociales en una revista científica, y es el equipo, ¿vale? Aquí ya os adelanto que no hace falta contar con equipos de 50 personas o más, ¿no? Con esas agencias de comunicación para que sea o para diseñar una estrategia operativa, ¿vale? En ese sentido más básico. En los planes de redes sociales, normalmente trabajan muchísimos perfiles, ¿no? Estoy hablando ya de profesionales, los social media strategies, los social media analysts, o sea, cada uno incluso tiene un rol dentro de este sector. Pero aquí en una revista, y ya os digo que estoy hablando de Mediterránea y, bueno, otras que conozco de colegas, etcétera, podemos contar con equipos más pequeños, también menos especializados, pero muy importante, implicados, ¿vale? En especial, lo ideal, ¿no? Como os pongo aquí, sería contar con la persona encargada de coordinar o, como dirían los profesionales, el social media manager, ¿no? Que es bueno, el encargado de definir la estrategia, de decir qué se va a hacer, por qué se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Y en qué plataformas lo vamos a hacer, y la persona que también va a supervisar pues el trabajo del equipo, revisar las métricas, cuestiones que os voy a comentar ahora. Y los community managers, que también fue un perfil que empezó a coger, ¿no? Relevancia. Hubo una época en la que se escuchaba muchísimo em, este perfil, pero bueno, vamos a hablar de esos gestores, de las personas que ejecutivamente desarrollan, publican el contenido e incluso dinamizan a la comunidad. Como veis, y os decía, en una revista no se trata tanto de generar un equipo por cantidad, sino por calidad humana. Por ejemplo, en Mediterránea, a mí siempre me encanta compartir, ¿no? Que tenemos la suerte de trabajar compañeras, compañeros de formaciones muy variadas, pero que en algún momento de nuestra trayectoria hemos coincidido y pues hemos formado, ¿no? Una piña que colabora y además que nos gusta la ciencia, ¿no? Y que confía en el proyecto de Mediterráneo. Para que os hagáis una idea, me gusta darle valor, ¿no? Al equipo que hay detrás y, bueno, para que veáis que esto es lo que sostiene una revista Scopus Q1 en la actualidad. En este caso, bueno, están Nadia y yo misma, ¿no? Estamos coordinando los equipos audiovisuales y el de redes sociales respectivamente. Y como apoyo tenemos a esos community managers, a esos generadores de contenido. Ahí está Mónica Bonilla, Simeón Domenech y Mar García. Cada uno ahí, ¿no? Tenéis el despliegue, asume un rol que le permite colaborar sin saturarse, porque evidentemente aquí estáis viendo a personas que se dedican a la docencia, a la investigación y que necesariamente no son especialistas en redes sociales. Quizá el equipo audiovisual sí, ¿no? Nadia y Mar sí que tienen ese bagaje, esa formación, esa competencia técnica, pero el equipo de redes sociales a lo mejor cuenta con un bagaje más científico, también del área, ¿no? Más comunicacional, pero que no se adhiere tanto a ese perfil profesional de social media management y todo eso que os estaba comentando. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque, decía, el equipo va a ser el núcleo principal, ¿no? de toda esta divulgación, son los verdaderos embajadores, ¿no? de una revista para transmitir esa personalidad que os estaba comentando. En todo esto, puntualizar algo que podemos traducir, ¿no? Del entorno más profesional o del community management son las 7 C, ¿no? En las que hablan de cuestiones, ¿no? que debería o características que debería tener una persona encargada de gestionar este tipo de perfiles. Debemos, ¿no? Contar con un equipo que esté versado en consumo y generación de contenido,
¿vale? En el sentido de que tenga esa predisposición o esa facilidad a, ¿no?, trabajar con este tipo de herramientas de diseño básico. Ahora comentaré algunas. También sentirse cómodos en ese entorno. Si no te gustan las redes sociales, bueno, pues esto se va a dificultar. Si no te gusta una revista científica, pues eso también puede ser una barrera, ¿no? Que tengan cultura 2.0. Os decía, ser usuarios de redes sociales. No hace falta que utilicen todas las redes sociales que van a gestionar. Recuerdo que Mónica incluso me compartía, bueno, voy a tener que crearme un perfil en LinkedIn, ¿no? Para ver, bueno, no pasa nada. Pequeña formación, esto es muy intuitivo, especialmente las genéricas, entonces no hay problema porque esto se acaba dominando. También que estén abiertos a la conversación por el tema de dinamización de redes. Si es posible, creatividad, buen carácter para trabajar en comunidad, aunque aquí, ¿no?, siempre utilizamos herramientas que nos van a apoyar, y constancia, ¿vale? Fundamental para que el proyecto sea sostenible. Y aquí, si os fijáis abajo a la derecha, a mí me gusta añadir, para el caso académico, que os decía que hago la adaptación, que en este caso, este tipo de perfiles deben idealmente disponer de algún conocimiento científico en el área, ¿vale? Es cierto que podríamos contratar a profesionales para gestionar nuestros perfiles, pero si decidimos activar ese plan con un equipo voluntario, lo ideal, ¿no?, es que ese equipo esté implicado, ¿no?, en lo que conlleva la gestión, la edición, la publicación en una revista científica, ¿vale? Que esa cultura 2.0 no sea exclusivamente en lo relacionado con lo digital, sino también en la divulgación de la ciencia a través de lo digital, ¿vale? Esto les va a llevar, pues, a ser más sensibles a los acontecimientos o a las necesidades de la propia comunidad. Por ejemplo, cuando salen, ¿no?, cada año los índices de los factores de impacto de las diferentes bases de datos, pues ya ha salido, estamos al corriente, ¿no? Vamos a divulgar esta información, a compartirla con la comunidad. Pues en este caso, ¿no?, debemos estar preparados para ese tipo de eventos. Y sobre esto, ahora sí, vamos a hablar de redes sociales, ¿vale? Lo primero que debemos preguntarnos, o que realmente genera preguntas cuando se plantean este tipo de estrategias, es ¿en qué plataforma debemos estar? ¿Vale? Creo que varias preguntas se orientaban por esta vía y posibilidades, ¿no?, que pueden ofrecer una y otra para generar ese contenido y divulgar, ¿no?, un producto que tenga valor para nuestra comunidad. Para este caso, ¿no?, para responder a estas preguntas que a lo mejor son más técnicas, yo siempre lanzo una pregunta que puede ayudar a dar respuesta y es ¿dónde se encuentra nuestra comunidad científica? ¿Dónde están esas investigadoras, investigadores que pueden estar o que potencialmente pueden estar interesados en lo que publicamos? ¿Vale? Para ello, bueno, en las estrategias de marketing o en los planes de redes sociales se suele trabajar mucho con la idea del buyer persona. Si hay alguien del área, seguramente lo conozca. Estamos hablando de un arquetipo, en este caso de investigador o investigadora ideal al que estaríamos dirigiendo nuestra difusión. Por ejemplo, aquí os he traído el arquetipo, uno de los arquetipos posibles de revista mediterránea. Obviamente, para llegar a definir esto, siempre se realizan análisis de situación, auditoría de redes sociales, incluso benchmarking, es decir, analizar qué hacen otras revistas para pues sostener esta gráfica que veis aquí sobre información de calidad, ¿vale? Pero de forma tentativa os quería compartir esta idea para que os ayude, ¿no?, a perfilar a qué tipo de usuario realmente queréis dirigir vuestros esfuerzos de divulgación, ¿vale? ¿Podemos trabajar con más de un buyer persona? Sí, de hecho sería lo recomendable, porque aquí, por ejemplo, tendríais al arquetipo ficticio ideal de un potencial autor, bueno, en este caso una potencial autora de Mediterránea, ¿vale? Una investigadora, si leéis por aquí, del área de comunicación, que se encuentra en fase postdoctoral, a la que le interesaría publicar en una revista científica indexada pues, en Scopus o en Web of Science, Open Access, sin tasas, a la que además le interesan temas sobre publicidad, responsabilidad social corporativa, ¿vale? Pensad que todo esto son detalles, parecen muy concretos, pero la idea del buyer persona
tiene la finalidad de englobar a un tipo de perfil que responde a un público objetivo amplio, ¿vale? Donde evidentemente vamos a encontrar a otros investigadores, a lo mejor en este caso predoctorales, a los que también les interesa o les preocupan este tipo de cuestiones. Digamos que el Buyer Persona representa esa agrupación de ideas, de motivaciones a las que dirigir nuestros contenidos. Para una revista científica, por supuesto, lo ideal es pensar en varios perfiles, porque bueno, aquí os he traído un caso de una investigadora que quiere publicar, ¿no? Y que está en una situación muy particular, pero podríamos pensar también en autores que ya han publicado, en potenciales editores que les interese proponer call for papers para la revista, o autores, ¿no?, que quieren publicar pero ya están en una fase en su carrera académica más consolidada. O sea, aquí la idea, ¿no?, es definir el perfil, atender qué necesidades o motivaciones puede tener o qué le preocupa, ¿no?, para nosotros poder proyectar, pues, dónde se encuentra y cómo está. Si os fijáis, de hecho, hay un punto clave en este análisis y es, si os fijáis abajo, pone canales de consulta, ¿no? Y habla de que prioriza X y LinkedIn. Por lo tanto, si nos queremos dirigir a este usuario, qué menos que estar en esas redes sociales presentes, ¿no?, para enviar ese tipo de información, de modo que nos conozca o, si nos conoce, nos lea, nos siga y siga compartiendo con nosotros. ¿Vale? Con esto resolveríamos la duda de dónde estar, ¿vale? Si tenemos analizado al buyer persona, podemos identificar a la comunidad y, por lo tanto, plataforma. Es más complejo, obviamente existen muchísimas variables, las iremos comentando, y algunas de las preguntas finales eran muy, muy pertinentes, pero bueno, aquí tenéis una aproximación. Con todo esto, ya se plantean escenarios, ¿no?, donde trabajar la difusión según dónde está la comunidad. Podemos hablar de redes sociales académicas, que sabéis que son más específicas, y después las genéricas, que son las que todos utilizamos pues a nivel usuario en nuestro día a día. Comencemos por académicas, que sabéis que están diseñadas para docentes, investigadores, estudiantes, ¿no?, que deseen compartir ese trabajo, incluso solicitar participar en proyectos, establecer conexiones. ¿Vale? Es un entorno donde se intercambia necesariamente ese conocimiento, se incrementa mucho la visibilidad del trabajo de un investigador. Aquí os he traído dos de las más reconocidas a nivel internacional, que serían Academia Edu y ResearchGate. No sé si las conocéis. Menciono estas porque concretamente permiten operar tanto a nivel de usuario investigador como de revista, ¿vale? Si las conocéis, genial, porque son las más populares en este entorno, pero también pensad que en estas plataformas podemos generar un perfil de revista, ¿vale? Hay otras que, por ejemplo, Mendeley, antes sí que te permitía, ¿no?, generar un perfil de revista, ir compartiendo los artículos, era una forma también como gestor de facilitar el acceso a esa información, pero hace ya bastantes años cambió el modus operandi y ya no permite, ¿no?, generar el perfil de revista. O también estaba Science Open, creo que era un espacio similar, pero bueno, en este caso era una plataforma que a lo mejor no está tan extendida y a lo mejor la comunidad ahí no es tan amplia como para dedicar ese esfuerzo, ¿vale? Por eso, bueno, aquí os hablo de dos plataformas que ya tienen reconocimiento, solidez, bagaje en estos entornos y que nos permiten, ¿no?, generar un escenario de compartir concretamente artículos científicos, porque son plataformas que actúan casi como repositorio. Por ejemplo, Academia Edu es bastante sencilla en materia de interfaz, o sea, permite un registro con correo electrónico, creo que preferiblemente de Google, si no me equivoco. Por lo tanto, si no tenéis perfil en Academia Edu, perfil gratuito. Sabéis que todas estas plataformas trabajan el modelo freemium, ¿no? Entonces, bueno,
tienen unas limitaciones si trabajamos en versión gratuita, pero ya os adelanto que no merece la pena asumir ningún gasto en estos entornos porque el engagement que pueden llegar a generar es muy positivo y no hace falta llegar a o pagar para ver quién ha leído nuestro artículo, ¿no? O sea, este punto nos lo podemos saltar, pero ya os digo, es un entorno bastante sencillo en el que podemos generar una pequeña presentación, perfilado, ¿no? De quiénes somos, qué estamos haciendo, ¿no? Y, bueno, que las personas, usuarios, nos sigan, les llegue esa notificación cuando hemos publicado un artículo o un número completo, ¿vale? Iría en esa línea más de, avisar, ¿no? Al usuario interesado. Y bueno, yo creo que es un buen modelo porque especialmente está vinculado a Google y sabéis que Google en materia de posicionamiento es, bueno, excelente, entonces estaríamos ayudando a, a esos crawlers de Google a posicionarnos incluso en el motor de búsqueda. Os estoy hablando ya de SEO, de marketing puro, entonces, bueno, como entorno está muy bien, ya os digo, es muy sencillo, es para ir cargando artículos. A lo mejor no se da tanto la interacción de red social que entendemos actualmente, pero bueno, tiene algo porque nos permite o permite a otros usuarios seguirnos, ¿no? Entonces, bueno, 100% recomendable, si no la tenéis ya como si hay editores, ¿no? En la sala, pues estar en este entorno. Por ejemplo, aquí tenéis Mediterránea que trabaja con Platcom, ¿no? Donde se gestiona, ¿no? La carga de todos los artículos asociados con Platcom como una vía adicional, conjunta, cooperativa de divulgar, ¿no? Porque en este caso se ha planteado esta estrategia, pero podríamos perfectamente trabajar un perfil propio de la revista, ¿vale? Esto dependerá también de las necesidades de cada editorial. Después tenemos ResearchGate, ¿vale? Que quizá sí que responda más a la idea de red social en comparación a lo que os estaba comentando de Academia Edu, em, porque aquí sí que podemos conectar, hablar, solicitar a un revisor que nos comparta un artículo, comentarlo, ¿no? Darle ese punto. El gran hándicap para las revistas de ResearchGate es de pago. O sea, aquí no hay modelo freemium. Aquí 100%, si una revista quiere estar con su perfil y cargar sus artículos en ResearchGate, tiene que asumir ese coste. Si accedéis ahora a la web y buscáis cuánto cuesta, ¿no? Insertarnos, ¿no? en esta plataforma, os dice que tenéis que consultar, pero cuando nació hace algunos años yo accedí y sí que ponía el precio y rondaba los $2.000, si no recuerdo mal, o sea, es bastante elevado el precio. Ahora creo que tienes que rellenar un formulario y consultar, e imagino que dependiendo de las condiciones, pues no sé cómo lo habrán barajado, pero bueno, la opción está ahí. Por ejemplo, en Mediterránea hemos considerado no oportuno estar en este caso porque ResearchGate es muy potente para los investigadores, es decir, genera un mayor posicionamiento, que sean los propios investigadores quienes comparten los artículos publicados en Mediterránea que la propia revista como un repositorio más, ¿no? Para eso hay otras plataformas, entonces, bueno, es un coste que si se considera asumir adelante, si de hecho accedéis, veréis que bueno, creo que en la captura está, ¿no? Taylor and Francis Group, que es una de las grandes macroeditoriales de revistas científicas, veréis que casi todas las editoriales grandes están aquí, no vais a ver muy pocas pymes, revistas pequeñitas. Yo por lo menos no encontré ninguna, ¿no? He visto a las grandes, pero bueno, es una opción para que la conozcáis y que sepáis que está ahí. Y en nuestro caso, bueno, ya os digo, hemos considerado que sean los autores, las autoras, las que realmente compartan sus estudios en ResearchGate a título de investigador, ¿no? Que en ese caso sí que es gratuito. Después llegamos a la parte más compleja, que es la de la red social genérica, ¿no? El concepto ya de generar un perfil, de conectar, ¿no? De generar ese contenido de valor adicional. Las redes sociales ya sabéis que son plataformas en las que los usuarios pues
permiten, ¿no? Llegar a ese punto de comunicación, de contenido, de participación. Aquí os he traído, pues, nada, una captura de la cantidad de millones de usuarios que hay en Internet en la actualidad, lo que evidentemente es un dato positivo para la revista, ¿no? Aquí tenéis el informe, el último informe de We Are Social, en el que proyectan, ¿no? El valor de estos entornos. O sea, creo que ponía más de 5.000 millones de usuarios en redes sociales a nivel internacional, ¿no? Y os pone por ahí 2 horas y 21 minutos al día en estas plataformas, ¿vale? Y bueno, en este caso, si vemos las 15 razones por las que los usuarios, bueno, ahí habla de 16 a 64 años, pero nos dicen, ¿no? Cuáles son las razones por las que están en redes sociales, y entre las 15 de todo el mundo hablan de encontrar contenido, o sea, artículos, vídeos, participar en redes de trabajo e investigación, la parte de networking, y compartir y discutir opiniones con otros, ¿vale? 3 elementos, 3 factores que pueden apoyar, ayudar a una revista, ¿no? O por lo menos a justificar su participación en este entorno. Por lo tanto, ahora, más allá de generar perfiles, de conectar con amistades, grupos, hablamos de entornos que nos permiten, pues, anunciar eventos, conectar con pares, especialmente esa parte de networking, intereses de investigación, y también de transferencia del conocimiento de manera abierta. Eh, ¿Debemos estar presentes en este caso? Bueno, yo creo que esta sesión tampoco tendría sentido, ¿no? Ya sabéis la respuesta, pero como veis, ¿no? Aquí tenemos algunas de las plataformas, bueno, en la actualidad referentes, ¿no? En esta materia, o sea, Facebook, LinkedIn, X, la voy a dejar en entredicho, WhatsApp, YouTube, ¿no? Spotify, iVoox, si queréis también introducir el tema podcast, y bueno, Blue Sky, Mastodon, que tenéis por ahí. Bueno, son entornos que van emergiendo, que también se van consolidando, ¿no? Y que pueden ser un entorno factible para desarrollar la estrategia. Por ejemplo, en Mediterránea en particular, para que veáis, ¿no? Un poco de cómo se lleva todo esto a la acción. Estamos, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Donde estaríamos con esa parte más audiovisual, ¿no? Y en Spotify también para el caso de los audios, los podcasts. YouTube, en nuestro caso, lo utilizamos más como un repositorio de contenido audiovisual, ¿vale? Aquí el equipo, ahí está Nadia y Mar, van organizando podcasts, por ejemplo, en formato vídeo para facilitar la difusión en redes sociales. También cargamos, ¿no? Compartimos las grabaciones de los webinars de Horizonte Mediterránea, que es una iniciativa de valor en la que coordinadores de un monográfico, editores, autores, dialogan sobre sus estudios, ¿no? Y que, bueno, se emiten en directo, pero después además compartimos para la consulta de otros usuarios y lectores que no han podido asistir. Y bueno, lo bueno de YouTube es que ya sabéis que es una de las plataformas audiovisuales más consolidadas y bien posicionadas en el mundo. De hecho, es de la casa Google, por lo tanto, eso ya lo tendríais. También permite desarrollar directos, pero si no recuerdo mal, y no sé si han cambiado ahora su política, porque sabéis que las redes sociales van actualizándose, creo que te pedían un mínimo de suscriptores para hacer un directo. Pero bueno, para eso hay otras plataformas. Tienen ahí, como os pongo, un playbook para eventos digitales del equipo de YouTube Marketing y bueno, es un entorno que depende de cómo lo enfoquemos, pues nos va a dar, ¿no? La parte más audiovisual, de carga, de compartición de ese tipo de contenido más dinámico. Después, otra iniciativa que trabajamos en el caso de Mediterránea es difundir los textos científicos de nuestros autores a través de Mediterránea Podcast, ¿vale? Aquí damos voz a esos autores, autoras que son los expertos en su investigación para dar a conocer el estudio, pues, de una forma más accesible, también más amena, ¿no? Invitando, pues, a que más allá de esa lectura tradicional, pues, un investigador, una investigadora pueda escuchar, cuando va de camino al trabajo, en la oficina, en el metro, ese estudio y, bueno, obviamente invitarle a realizar la lectura completa, pues, si le interesa, ¿no? Entonces, aquí, nos gusta, ¿no? Dar voz a esos autores, incluso a los editores de un monográfico para presentar
el call for papers, ¿no? Y que otros participen, y es una forma adicional de dar reconocimiento a los autores, ¿no? Tanto en Spotify como en iVoox trabajamos este modelo, pues, ¿no? Para generar contenido para redes sociales. ¿Cómo activamos esta idea? Porque puede resultar compleja, ¿no? El cómo conseguís que los autores os envíen un podcast para compartirlo en Spotify, porque evidentemente son ellos hablando. Bueno, en este caso nosotros avisamos en el checklist previo de la página web, incluso en la hoja de datos a los autores cuando envían el artículo, que, bueno, en caso de ser aceptado, se comprometen, ¿no? A enviar ese podcast de 5 o 6 minutos donde exponen, divulgan su estudio en este formato. De hecho, les compartimos, como veis aquí, esta infografía donde incluso les orientamos cómo preparar, grabar, enviar el podcast, porque evidentemente no tienen que conocer, ¿no?, en los mecanismos de desarrollo, pero bueno, en principio, si lo necesitan, incluso les apoyamos, pero es un modelo de organización en el que el autor sabe, ¿no?, que va a trabajar de manera cooperativa con los editores para que su trabajo tenga una mayor acogida, ¿no?, para darle más valor y reconocimiento a su proyecto. ¿Dónde compartimos todo este contenido audiovisual, audio? Evidentemente, ya en los perfiles más estáticos, no les quiero decir estáticos porque sabéis que también tienen esa dinámica, pero bueno, aquí es donde empezamos a proyectar textos científicos, reseñas, hitos relevantes sobre el equipo, sobre la revista, y en este caso entran en escena Facebook, LinkedIn, X y WhatsApp también en Mediterránea. La razón de estar en estas plataformas nos ha permitido configurar un tipo de contenido que esté adecuado a los intereses de esos buyer persona de Mediterránea, de su comunidad. Quizá por ahora en TikTok no esté nuestro buyer persona, por lo menos el más común y consolidado, ¿vale? Salvo que, ¿no?, se sumen a esas tendencias de baile, razón por la que en este caso hemos priorizado este tipo de perfiles. Ya os digo, nunca nos cerramos a valorar otras opciones, más que nada por lo que os comentaba de X y su devenir, pero bueno, siempre tenemos que estar pendientes, ¿no?, de lo que sucede con estos escenarios para valorar, ¿no?, si estamos ahí, si nuestra comunidad está ahí y nosotros empezar a decidir opciones, ¿no? Aquí tenéis el caso de Facebook, LinkedIn. LinkedIn, la verdad es que es uno de los espacios actuales de networking y donde a lo mejor Mediterránea gana muchísimo engagement. Creo que hubo una pregunta que me compartió Jesús de las inscripciones en las que también una revista, algún editor o editora lo comentaba, ¿no?, que LinkedIn era la que más le reporta interacciones, alcance, menciones, ¿no?, compartidos, me gustas, comentarios. Entonces, la verdad es que es una plataforma que también ha adquirido muchísimo valor en este entorno más académico, más profesional. Yo creo que también ante la caída de X, ¿no?, porque se han buscado otros escenarios que den, ¿no?, este tipo de enfoque más profesional y bueno, yo creo que LinkedIn aquí ha ganado mucha relevancia y la verdad es que actualmente es una de las plataformas que más interacción, más engagement genera a Mediterránea, por lo que si valoráis esta plataforma, ya os digo que va a ser bastante positivo. X, os estaba comentando, este Twitter que sabéis que es un sitio más de microblogging, ¿no? Se ha sometido recientemente a, bueno, a constantes polémicas y yo creo que va a continuar. Alternativas. Bueno, la comunidad está muy acostumbrada a este tipo de dinámica. Nace en Blue Sky, Mastodon también, Threads en Instagram, ¿no? Bueno, la cuestión aquí es valorar si realmente nuestra comunidad está en estos entornos. Mediterránea sigue estando porque la comunidad, la mayoría de la comunidad continúa ahí, la interacción sigue siendo la misma que hasta antes de las polémicas, pero
Bueno, ya os digo, siempre valorando, evaluando cómo funciona, cómo avanza para considerar, ¿vale? Dónde debemos estar. Si Blue Sky termina convirtiéndose en el nuevo Twitter, ¿no? De esta era de las redes sociales, pues tendremos, ¿no? Que considerar esa apertura, ¿no? Y esa adaptación a ese entorno para llegar y seguir hablando con nuestra comunidad. Si esto acaba cerrando, pues nada, un entorno que dejaremos, ¿no? En el histórico. Y WhatsApp. WhatsApp personalmente no lo considero una red social, ¿vale? Es a lo mejor más un servicio de mensajería instantánea, por el tema, ¿no? De su estructura de difusión, a lo mejor es más privada, también más restrictiva, ¿vale? Es un medio directo para trasladar el contenido a los usuarios que han decidido unirse, pues, a un grupo, recibir información. Por ejemplo, en marketing digital trabajamos mucho en email marketing el tema del permission, ¿no? De esos modelos, esas estrategias en las que es el usuario el que solicita recibir información de manera voluntaria, por lo tanto, su predisposición a leer, ¿no? A interactuar o acceder a ese contenido es superior a la que pueda, ¿no? Recibir un usuario que simplemente nos sigue en LinkedIn y que a veces pues, pasa de largo nuestras publicaciones, ¿no? En WhatsApp le llega directamente a ese entorno y además tiene la facilidad de que, bueno, si resulta una molestia o hay un desinterés a posteriori, siempre puede darse de baja, ¿no? Siempre puede salir del grupo, por lo tanto, ¿no? Es un entorno que aunque en Mediterránea tengamos un grupo reducido, realmente es un grupo reducido interesado por los contenidos de Mediterránea, que es lo que aporta ese valor y es un canal en el que también hay una comunidad muy extensa, pero ya os digo, una comunidad que debe expresar esa voluntad por estar ahí. Y bueno, en este caso, ¿dónde estar? ¿Dónde debéis priorizar una plataforma u otra? Yo creo que aquí lo importante, ¿no? Es conocer dónde está nuestra comunidad, cómo lo podemos saber. Yo ya os adelanto, lo mejor es ver qué están haciendo otras revistas de nuestra área. Eso es algo que siempre nos va a reportar muchísima información, ver cómo interactúan, ver cómo publican, especialmente cuando a lo mejor no disponemos de toda la información de cómo desarrollar una estrategia de marketing digital real, ¿no? Profesional. Yo creo que ese es un punto clave, además de conocer a nuestra comunidad científica para evaluar cuál es la plataforma más adecuada para nuestra editorial. Importante en todo esto, y retomando el tema del equipo, en una revista científica, especialmente en los casos donde los colaboradores contribuyen de manera altruista o voluntaria, no es recomendable confiar la apertura de perfiles de manera indiscriminada al primero que llegue, ¿vale? Esto es em, un problema que he visto en varias revistas, ¿no? El no centralizar esos correos electrónicos, esas aperturas de perfiles en Facebook, en X, y bueno, después nos encontramos que quién tiene el usuario, quién tiene la contraseña, esto implica que tenemos que abrir un nuevo perfil si no conseguimos recuperarlo, y al final acabamos como en una base de datos cuando se duplica una revista, ¿vale? Es algo que evidentemente no ayuda mucho. Entonces, lo ideal aquí es siempre centralizar, especialmente desde el equipo editorial de la revista, ¿no? Que es el que soporte, el que disponga de esos perfiles, accesos, ¿vale? Para compartir con los usuarios, con el equipo que esté trabajando. Y además, idealmente hacerlo siempre con un correo de la propia revista o institucional que de alguna forma, ¿no? Facilite esa sostenibilidad de la revista, ¿vale? Y de la estrategia en general, ¿vale? Por si hay alguna persona que se desvincula o que tiene que dejar el proyecto por cualquier circunstancia, pues que no perjudique a todo el despliegue que se ha estado desarrollando durante tanto tiempo. Y llegamos a la parte práctica, veis que voy muy rápido porque son muchísimas cuestiones, pero bueno, ¿cómo empezamos a diseñar la estrategia? Os voy a compartir una serie de pasos mínimos que os pueden ayudar a estructurar, ¿vale? Un procedimiento que sea operativo, os decía al inicio, y que se sostiene sobre todas esas bases del marketing y especialmente de la gestión de redes sociales y que ya os digo, con recursos mínimos, un equipo pequeño se pueden, ¿no? Plantear y yo creo que
esto lo podríais abordar. Empezando por objetivos SMART, que seguro quien sea del área de empresa o de comunicación los conoce. O sea, estamos hablando de definir objetivos, esto también en investigación lo tenemos muy asumido. En marketing estamos hablando, ¿no?, de que podemos orientar una estrategia de redes sociales más a la idea de branding, es decir, de posicionar, de dar reconocimiento, visibilidad a una revista científica, donde hablamos ya de alcance, ¿no?, de que vean nuestras publicaciones, interactúen con ellas, comenten, compartan. Y después estaría más el objetivo de tráfico, que también nos interesa, ¿no?, el generar conversiones, el atraer a la comunidad para que lea el artículo, lo descargue y ahí viene lo bueno, nos lea, nos cite, incremente el impacto, ¿no? Iría en esa línea. O sea, son como las dos grandes enfoques de objetivo en marketing digital. Para que veáis un ejemplo, eh, os he traído este caso de Social Media Plus Society, que es una revista JCR Q1. Está muy bien indexada desde hace años en la Web of Science y en Scopus. Y aquí tenéis varias capturas de su perfil de X, ¿vale? En la que, si os fijáis, hay irregularidad entre sus publicaciones, ¿vale? Había, cuando hice las capturas, esto era 2024 creo, o sea, había un desfase entre abril, julio, o sea, publicaban cuando querían. Como veis, solo un enlace directo al artículo. De hecho, durante un tiempo, solo su editora jefa compartía ese enlace y desde este perfil se dedicaban a repostearlo, ¿vale? Y no hacían nada más. Entonces, aquí os quería, mostrar que una revista JCRQ1 pues también puede plantear una estrategia con 0 objetivos. La pregunta es, ¿genera tráfico? Bueno, os he hablado antes del tema del posicionamiento, el reconocimiento de una revista que ya tiene, ¿no?, bagaje en su área. Entonces, bueno, evidentemente tiene muchísimos seguidores, muchísimos lectores, porque ya la reconocen. Pero, bueno, una revista pyme, ¿no?, si se encuentra en este planteamiento, emerger en este sentido, generar esa interacción o ese reconocimiento puede ser más difícil, ¿vale? Esto es, pues, como trabajar, ¿no?, o pagar por el SEM en Google para aparecer los primeros, pues quien paguen están primeros y quien no, pues tiene que hacer un trabajo adicional. Pues en este caso sería una revista sin objetivos, pero probablemente con buen engagement. Todo esto, os decía, se traduce en objetivos SMART, que es el modelo que estáis viendo aquí, es decir, en plantear objetivos que realmente pues sean específicos, medibles, os pone ahí alcanzables, relevantes y que estén delimitados en el tiempo, ¿vale? Que queremos conseguir en poco tiempo. Aquí os he puesto un objetivo que marcaba yo cuando iniciaba la estrategia de Mediterránea y que consistía en regularizar las publicaciones de un número particular en los perfiles de redes sociales principales activos en 6 meses. ¿Vale? Es decir, específico porque estoy marcando dónde queremos llegar, nos indica también qué debemos supervisar, medir, ¿vale? O sea, en este caso queremos difundir el número 2 completo antes de que finalice el año. Esto debe hacerse en todos los perfiles activos principales de la revista, ¿vale? Esto es viable, ya están operativos, están listos para trabajar y, es relevante para el equipo editorial porque evidentemente esto genera visibilidad e impacto y, muy importante, lo debemos conseguir en el periodo de 6 meses, ¿vale? Esto es, para que veáis, una idea muy marketingiana, pero adaptada al caso de la revista, en la que, en este caso, además, este es un objetivo que marco a la apertura de cada publicación, de cada número, pero evidentemente podemos activar otros objetivos que podrían ser perfectamente el iniciar, ¿no?, el activar un perfil con un tipo de contenido, ¿no?, en un tiempo específico, desarrollar la estrategia de difusión de un evento, de una iniciativa, como hemos visto en el caso de Mediterránea con el podcast o los Horizonte Mediterránea, los webinars, ¿no? O sea, esto sería como casi la guía o nos daría, ¿no?, el punto hacia el que debemos dirigir la estrategia. Otro punto esencial que, ya os he comentado y no me voy a parar mucho aquí porque lo hemos comentado, el tema del buyer persona, es decir, la comunidad a la que nos dirigimos. Sabéis que es esencial para elegir plataforma y también diseñar el contenido.
Luego, la forma en la que la revista expresa sus mensajes a través de estos canales, ¿vale? Aquí hablamos de atender al estilo, al enfoque, al nivel de formalidad, ¿no? Estamos en el entorno científico, entonces la capacidad, el conocimiento que os decía del equipo en redes sociales sobre terminología científica va a ser esencial, ¿no? Por eso os decía que esa cultura 2.0 y además científica puede ser relevante a la hora de delinear cómo vamos a hablar en redes sociales para generar esa relación con una comunidad que no nos conoce y va a empezar a interactuar con nosotros o ya nos conoce, ¿no? Y tenemos que mantener esa coherencia. Esto es lo que, bueno, en un plan de marketing definiríamos desde el inicio, ¿no? Y que es algo que debemos trasladar a todo el equipo, especialmente desde la coordinación, marcar como unas directrices. Aquí tenéis algunas ideas, o sea, hablar de tono formal, profesional, si es informativo, si es más educativo, si está basado en evidencias, evidentemente, ir por ahí, ¿no? En ciencia, accesible, claro, ¿vale? Este es un punto muy relevante. Y bueno, aquí tenéis otras combinaciones bastante amplias propias del marketing digital como idea, ¿vale? Para plantear diferentes formas, ¿no? de relacionar el propósito, el objetivo con el tono que adoptemos a la hora de generar ese contenido y el carácter, ¿no? de ese producto. Bueno, en el caso de un webinar, evidentemente tiene ese cariz más educativo, más didáctico, ¿no? Y a lo mejor en cuestiones de divulgar o un texto científico de un autor es más informativo, ¿no? Más explicativo también, más divulgativo. Entonces, bueno, esto va a depender mucho de cómo orientemos el objetivo. En todo esto, el tema de la imagen, la apariencia visual del perfil, de las publicaciones, es algo que a nivel gráfico y audiovisual debe ser coherente, ¿no? Y estar adaptado para reforzar lo que se conoce como la identidad de marca. ¿Vale? Mejorar el reconocimiento de la revista, que cuando estemos navegando por ese muro y veamos un contenido, sepamos que es Mediterránea, ¿no? Y que no es otra revista, ¿vale? Esto es algo que suele generar muchas dudas en los equipos de las revistas científicas, sobre todo cuando somos pequeños equipos, ¿no? O que no disponemos de muchos recursos. Entonces, bueno, en este caso hay que marcar también unas directrices para que todo el equipo colabore, pues, con una serie de elementos base y que se proyecte esa imagen coherente, ¿no? Que cada uno no haga lo que quiera. Por ejemplo, Nadia se encarga de indicar toda la metodología de producción y postproducción audiovisual, ¿no? Todo acorde siempre con esa identidad corporativa de Mediterránea, con ese logotipo, ¿no? Con esa idea del Mediterráneo, del mar. Y en mi caso, no, también, pues la parte de diseño, porque, bueno, en este caso tengo esa formación, pero podríamos contar con herramientas que también nos proponen ideas, formatos y que pueden ayudar, ¿no? A definir cómo se debe publicar, qué tipografía utilizar, qué modelo gráfico utilizar en todos los contenidos. Os decía, herramienta súper útil, básica para generar esta parte gráfica y, bueno, tanto estática como audiovisual, sería Canva, ¿vale? Con un usuario y una contraseña centralizada, os decía, a la que accede todo el equipo, podéis trabajar todo el contenido de una manera 100% cooperativa, colaborativa. Entonces, ¿qué nos ahorramos? Pues cuestiones de el equipo no sabe cómo utilizar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere, InDesign, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante estas circunstancias? Canva proporciona muchísimas herramientas de diseño para redes sociales, además, o sea, tiene formato red social ya preparado, con plantillas, ¿no? Y además, la mayoría, o sea, tiene un repertorio gratuito bastante potente y amplio, ¿no? Aunque tenga, obviamente, la opción freemium, bueno, yo creo que es un entorno con mucho potencial para trabajar este tipo de enfoque y de estrategias. Por ejemplo, ¿no? En Mediterránea lo tenemos todo súper centralizado, organizado también, que es algo muy importante cuando trabajamos más de 2 personas, ¿no? En carpetas, ¿no? La que se orienta más al tema de redes sociales, podcast.
Bueno, y incluso tenemos prediseñadas lo que serían los formatos de cómo difundir un artículo científico, cómo difundir pues, una nota específica, dependiendo también de la red social, ¿no? Mónica, que está trabajando en Facebook y LinkedIn, trabaja con un formato, Simeón trabaja en X y WhatsApp con otro, ¿no? Y sobre esto, pues, definimos cómo anunciar eso, un número nuevo, un artículo, cómo comunicar un webinar, aunque podamos, ¿no? En algún momento actualizarnos, ¿no? Tenemos como una idea base, un color, una tipografía muy concreta, marcada, para que tampoco tengan que hacer el esfuerzo de hacer todo de cero cada vez que van a crear el contenido. Y en todo esto, muy importante entre los diferentes perfiles, ¿no? Cuando trabajemos en diferentes plataformas, el mantener esa coherencia de identidad visual que os estaba comentando para que sea un distintivo, ¿no? Para diferenciarnos de otros y también que nos reconozcan, ¿no? En el caso de Mediterránea, pues esto lo aplicamos en, en todas las redes sociales, la idea del Mediterráneo, el azul, ¿no? Todo obviamente sostenido, ¿no? Sobre su logotipo. Y bueno, para que veáis que no todo es Mediterránea, aquí tenéis otros casos, o sea, ámbitos, Index Comunicación, estudios sobre el mensaje periodístico. Vemos un contenido de estas revistas y es automático, ¿no? Los identificamos porque tienen una identidad única, un tono de comunicación, una estructura, un color. Y esto es, ¿no? Lo que nos permite conectar, ¿no? Con ellos y bueno, darle ese reconocimiento y esa facilidad al usuario para identificarles. Punto clave en todo esto, os he mencionado la idea de organización, cómo trabajamos un equipo, todas estas ideas, herramientas y contenidos. Lo ideal es que trabajéis siempre con un calendario de publicaciones ordenado, ¿vale? En el que los miembros del equipo van a trabajar semanalmente para cumplir los objetivos que haya marcado la coordinación, ¿no? Os pongo ahí cuándo y cada cuánto tiempo tenemos que publicar. Bueno, aquí debemos pensar en que estamos trabajando en una revista científica, por lo tanto, nos vamos a adaptar mucho a pues, las veces que publica la revista un número al año, cuántos artículos publica, ¿vale? Eventos previsibles durante el año para dejar espacio, ¿no? Para eventos, hitos importantes. Entonces, recomendaciones muy básicas que siempre comparto, una publicación mínima, ¿vale? A la semana, esto puede ser relevante, pues, para estar ahí, ¿no? Y que nos conozcan y no vean que nos desactivamos y hacemos como la revista que os he enseñado, JCR, que, puede estar 2 meses sin publicar nada. Introducir una publicación adicional de cada artículo con un contenido de valor, ¿no? Con una cita, una conclusión, una mención para un podcast, ¿no? Depende del contenido que estemos generando. Call for papers, esto es muy relevante, además esencial para una revista, ¿no? Esa llamada a la comunidad para enviar el artículo siempre con un tiempo prudencial para que el lector pueda preparar, ajustar o enviar su investigación. Nosotros lo hacemos casi con un año de antelación, para que os hagáis a la idea. Y después, contenido de valor que os estaba comentando, ¿no? El organizar esos webinars, si tenemos recursos, evidentemente, o incluso contenidos con asociados, con grupos de investigación, con investigadores, ¿no? Del equipo editorial, ¿no? Esta forma de compartir, de dinamizar, también puede ser bastante interesante y genera lo que os decía, esa conversación sobre los temas que le interesan a la comunidad. Y bueno, serían como el añadido, ¿no? Algo que se trabaja también a largo plazo. Cuando comenzamos una estrategia, a lo mejor lo básico es empezar, ¿no? Con los artículos, con algún elemento adicional y los call for papers, bueno, eventos más supeditados a la labor de la revista. Todo esto, como veis, lo volcamos así en formato calendario. Aquí tenéis la hoja de cálculo que utilizamos en Mediterránea, pues en algo tan simple como una hoja de cálculo en Google Drive, ¿no? Está compartida con todo el equipo. Y aquí, bueno, yo como coordinadora, pues diseño, ¿no? En ese marco de, os decía, 6 meses, qué artículo se tiene que publicar qué día, ¿vale? Entonces, Mónica, Simeón, ¿no? Ya tienen previsión de aquí a julio, ¿no? Y de julio lo tendrán a diciembre, ¿no? Entonces ellos saben cuándo tienen que publicar,
cuándo tienen que tener preparado el contenido, es decir, la parte de copy, el texto y la parte gráfica, que yo después superviso, pero como veis, se necesita planificación, organización para que esto funcione, ¿no? Para que exista esa regularidad en el contenido. Ya os digo, el tema de la planificación y coordinación va a depender de cómo trabaje el equipo. Aquí os he puesto otros calendarios para que veáis cómo se pueden orientar la gestión de revistas científicas. Hay sistemas, ¿vale? Automáticos que ayudan muchísimo. Lo que pasa es que yo soy muy rudimentaria y también es un formato gratuito, ¿no? Sencillo. Técnicas de copywriting. Os he hablado, ¿no? De que ahí tenemos a nuestros dinamizadores de redes sociales, que son los que crean el contenido. Estamos hablando del texto, del copy, para que sea, ¿no? Que genere esa fórmula adaptada a una comunidad científica. Entonces, bueno, aquí hablamos de, os pongo, generar contenido que sea relevante, útil para ese buyer persona, el utilizar un tipo y una cantidad de hashtags muy concretos. Por ejemplo, nosotros tenemos predefinido que RMC, ¿no? Las siglas de Revista Mediterránea de Comunicación, deben ir en todos los posts para generar ese posicionamiento, ¿no? O esa relación con la revista, ¿no? Y además utilizar bueno, hashtags más genéricos, hashtags más concretos, no superar los 4 o 5 por publicación porque dificulta la lectura también cuando empezamos a generar tantos hashtags. Bueno, unos criterios, ¿no? Para facilitar la lectura, para que sea fluida, lógica, ojo con las faltas de ortografía, ¿no? A veces nosotros incluso, ¿no? Nos damos cuenta o nos avisan, ¿no? Desde la edición y nos dicen, cuidado que aquí ha pasado algo. Imaginaos, aunque seamos varios ojos, algo se escapa, pero bueno, hay que estar ahí atentos. Generar call to actions, esto es algo que se trabaja mucho en marketing digital, un enlace, una llamada a la acción al usuario, pues, por ejemplo, que accedan al DOI del artículo, que tengan un acceso a una web para leer de qué va este webinar, ¿no? O que puedan acceder directamente al podcast, ¿vale? Esto es muy importante. Y generar, ¿no? Nosotros un contenido propio, no compartir directamente el enlace y dejarlo ahí como hacía la revista esta, ¿no? El que vean que hemos hecho ese esfuerzo de contenido. Bueno, aquí os he hecho un esquema de cómo se podría plantear y llegamos al punto de poner en marcha todo esto, ¿vale? Hemos activado o teníamos ya activados perfiles, estamos cumpliendo unos objetivos o no, o sea, aquí empezamos con a dónde nos lleva todo esto. Cuando iniciamos el plan de redes sociales podemos encontrarnos en esa situación, ¿no? Que el perfil ya esté creado o que tengamos que activarlo, que podría ser lo más complejo, pero en ambos casos el esfuerzo va a ser, ¿no? El definir la parte de la identidad visual y del tono comunicativo y planificar el contenido. Con ello, comenzamos la puesta en escena, ¿no? Estamos hablando de imagen corporativa, definimos cabeceras, formatos de imagen en cada red social, ¿no? Contamos ahí con Canva para el diseño, estilo de copy, hashtags, ¿no? Nos vamos a adaptar a cada red social, que sabéis que tienen una dinámica particular. Y bueno, sabéis que cada red social plantea sus propios formatos. No voy a ir pasando por cada una porque no tenemos más tiempo, pero bueno, hay que estar muy atentos, especialmente desde la coordinación, estar atentos a los cambios, a las incorporaciones, qué red social está fallando, si ha habido un cambio de formato en alguno de los contenidos, las cabeceras para actualizarlo. Y bueno, ¿no? Estar, digamos, como siempre les digo a mis estudiantes de marketing digital, estar al día, ¿no? Aquí no nos podemos dormir, igual que en la ciencia, entonces, bueno, es algo que cambia muy rápidamente y bueno, tenemos ahí otras plataformas, ahí os he dejado la idea de HotSuite, que es una gran empresa que se dedica al marketing digital y a las redes sociales, que siempre va compartiendo, ¿no? Este tipo de avances, actualizaciones y bueno, nos ayuda a estar pendientes. También para que la estrategia funcione debe existir un buen flujo de trabajo, ¿vale? Esto pensando como en el proceso editorial de la revista, o sea, quién asume qué responsabilidad en ese proceso desde que llega el artículo, ¿no? Hasta que se publica, pues en este caso igual, ¿vale? Aquí tenéis un modelo, una matriz RACI que aplicamos a nivel interno
¿vale? No es para seguirlo exactamente igual, pero es un modelo orientativo para que os hagáis a la idea de cómo trabajamos, donde veis que estamos diversificando tareas, ¿no? Mónica trabaja con Facebook y LinkedIn, os decía, donde seguimos un tono y una identidad más concreta, y Simeón con X y WhatsApp, ¿no? Y yo siempre les digo que estoy ahí de comodín, ¿no? Pues si, bueno, a alguien le surge un compromiso, una baja, una dificultad, pues nada, que sigamos operando y viceversa, ¿no? Y yo creo que esto es lo que debe marcar, ¿no? El flujo colaborativo de una estrategia de marketing, que haya esa continuidad y sostenibilidad en el proyecto. Y termino, errores comunes que podemos encontrarnos en todo este proceso. No conocer la revista con la que estamos trabajando, por eso os decía lo de la cultura 2.0 y científica y del área, ¿vale? Para poder sumarnos con más facilidad a esa terminología científica, a la relevancia, ¿no? Que tiene estar en estos entornos, ignorar los objetivos, ya lo hemos visto, ignorar toda la parte gráfica, ¿no? El no generar esa identidad para que nos reconozcan rápido, errores ortográficos, gramaticales, esto es muy evidente. Copiar literalmente contenidos ajenos. Con esto también estáis familiarizados porque, ¿no? En ciencia el tema del plagio es algo que tenemos ya muy asumido, entonces a lo mejor en marketing hablamos más de benchmarking, es decir, de ver, adaptar y mejorar, aprender, ¿no? De esos equipos que lo hacen maravillosamente bien, como hemos visto, ¿no? Ahí hay Index Comunicación y otras revistas. Abusar de la IA para generar contenido que a lo mejor llegue a un tono más robotizado. Alguien me preguntaba algo sobre la IA, y también desatender a esa comunidad, que no exista regularidad, no hacer partícipe al equipo, ¿vale? El flujo debe existir y debe ser muy colaborativo y cooperativo, entonces eso va a hacer fácil el trabajo. Y bueno, seguro que incluso se os han ocurrido algunos errores más, y con esto ahora sí termino. No sé, creo que me he ajustado bien al tiempo. Jesús, no sé si alguien tiene alguna duda ahora o, bueno, yo empiezo a comentar algunos de los planteamientos que me hacían en la inscripción. Adelante, Arantxa. Yo he ido tomando nota de las principales preguntas que han ido surgiendo por el chat y Vale. puedes comenzar. Bien, pues la pregunta que más se me planteaba y que tengo por aquí anotada es la referente a en qué red social estar. Yo creo que esto lo he comentado, especialmente me preguntabais por cuál es la plataforma prioritaria en 2025. Bueno, creo que he evidenciado que LinkedIn me parece particularmente interesante para una revista científica por el engagement que está generando. Y bueno, yo creo que X era muy potente, ¿no? El microblogging ha permitido generar hilos de conversaciones y debates auténticos en ciencia, pero bueno, también muchas comunidades, universidades, como me comentaba alguien, ¿no? Se están alejando de este entorno. Podemos buscar opciones, Blue Sky, Mastodon, pero tenemos que ver si realmente funciona, ¿no? O realizar ese esfuerzo de adaptación del contenido, del perfil, de tener a otra persona del equipo publicando contenido en ese escenario, hay que valorarlo, ¿vale? También hay que contar o pensar en los recursos técnicos y humanos de los que disponemos, entonces yo creo que eso es importante. También tenía una pregunta y es el tema de la mala praxis, es decir, cuando una revista involucra a los autores, pero sin llegar al punto de la presión o lo que conocemos en marketing, ¿no? Y bueno, vosotros también como usuarios, el spam, ¿no? O sea, hay que llevar, ¿no? Cuidado, incluso os he comentado muy brevemente el tema de la regularidad en redes sociales. O sea, yo no soy partidaria de que una revista científica publique de lunes a viernes un texto científico o un contenido, porque puede llegar a molestar. Igual que cualquier marca, o sea, cuando recibimos muchos impactos, ¿el impacto continuo funciona? Sí, o sea, esto está súper estudiado, ¿no? En publicidad y marketing. Pero en una revista científica donde somos bastante críticos, ¿no? Con la información, yo creo que bueno, tenemos que regular bien esa visibilidad o esa intervención y no llegar al punto, ¿no? De molestar, especialmente si lo hacemos a nivel interno. O sea, si llegamos también a enviar emails
cada 3 meses a los autores para que publiquen, para que den visibilidad. Cuidado, ¿vale? Sí que podemos ayudarles, ¿no? Pensar, ¿no? en su propia visibilidad, porque evidentemente el esfuerzo que está haciendo la revista va a repercutir en el impacto del propio investigador o investigadora. Esto es algo que hay que hacerle saber, hay que darle a conocer que este trabajo no es baladí, ¿no? Que realmente lo que nosotros estamos haciendo es por ellos, más que a veces por la revista, porque su impacto también va a ser relevante, ¿no? Para su carrera académica. Entonces, aquí lo que debemos hacer es informar, ¿vale? Nunca presionar. No hay que llegar a ese punto de escribirles cada 3 meses para decirle publica tu artículo en ResearchGate, o sea, tenemos que darle esa información, que estén activos. No lo he mencionado, pero por ejemplo, mencionar a esos autores, a esos editores, a esos colaboradores en redes sociales es muy, muy importante porque ellos después comparten, nos mencionan, ¿no? Y sí que jugamos con ese valor. Bien, tenía una cuestión muy interesante, que es la de la relación entre el factor de impacto en bases de datos y estar en redes sociales. Esto es algo que me habéis preguntado varios. Tengo por aquí, creo que por aquí, mirad, aquí tenéis, bueno, muchísimos artículos. No sé, Jesús, si quieres incluso, no me importa, compartir estas diapositivas. No sé si las puedes enviar a todos los inscritos. Y aquí tenéis un listado de los últimos artículos que abordan la correlación entre estar en redes sociales, ese esfuerzo de divulgación de una revista científica y el impacto en bases de datos internacionales. Veréis que hay incluso varios artículos que se enfocan mucho en el área de salud, que os decía, donde sí han identificado que efectivamente existe una correlación, ¿vale? Esa divulgación tiene un impacto a posteriori en la revista, en el impacto de la revista y de los propios investigadores. Entonces, bueno, yo os voy a compartir este contenido, ciencia abierta, como decíamos, y bueno, para que vayáis indagando y que veáis que realmente estar tiene sus buenas consecuencias, ¿no? Y el tema de la IA que os estaba comentando, bueno, yo soy, ¿no? Esto del tema del apocalipsis de cada nueva tecnología es algo que tenemos muy asumido en el área de la comunicación. Nace la radio, ha llegado la radio, nace la televisión, bueno, la televisión, ¿no? Llega Internet y ahora llega la IA, que parece que va a sustituirnos. Bueno, la IA es una herramienta más. Yo creo que sí que puede ser un aporte, ¿no? Esto es igual que, por ejemplo, yo cuando estudiaba arte, ¿no? Decían, esto de las tabletas de dibujar en el ordenador, ¿qué es? Nos van a quitar los pinceles, nos van a quitar el trabajo. Bueno, a lo mejor en arte la IA sí que está a lo mejor dificultando un poco las cosas, ahí sí que soy más crítica, pero bueno, en materia de estrategias de marketing o de plan de redes sociales, incluso las grandes herramientas, o sea, HotSuite, SEMrush, que se dedican, ¿no? a la gestión automática o ágil de varias redes sociales o perfiles, están incorporando la IA en sus sistemas. O sea, SEMrush se ha integrado con Copilot, ¿no? Y para generar, o sea, estrategias SEO, o sea, entonces yo creo que aquí el implementarlas, integrarlas, lo veo como una opción para facilitar el proceso. Claro, si como editores tenéis recursos, porque muchas de estas IAs ya sabéis que freemium o tirando a lo que no es free, ¿no? Entonces, bueno, es una opción. Ya os digo, si no caemos en que la IA sea la que genere el contenido, si nosotros controlamos, nos dan ideas, hacemos un brainstorming con ellas, o sea, genial, pero siempre ¿no? Con nuestro control y nuestro buen hacer científico. El tema de Blue Sky también me lo comentabais, ¿no? ¿Qué pasa con esto de X? Creo que os he comentado esto durante toda la sesión, ¿no? Tenemos que valorar siempre las plataformas. No es mejor estar en X que en LinkedIn o en LinkedIn que en Facebook, ¿vale? Aquí tenemos que ver qué está sucediendo
en un momento dado, porque incluso las comunidades o los eventos varían, ¿no? Por ejemplo, en España hay un bajón enorme durante julio y agosto, ahí nuestros lectores caen en picado, entonces, nada, esto ya veis, depende de la plataforma, de la polémica, de dónde está la comunidad y cuándo está la comunidad, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es algo que siempre hay que valorar, no se trata de elegir por elegir y también depende siempre de los recursos que tengamos para estar en esto. Y una pregunta que me pareció muy interesante, para la que no tengo respuesta porque necesitaría varias sesiones más, es cómo aumentar la visibilidad del investigador, la investigadora. Esto ya es tema del propio investigador, o sea, por eso, por ahí podríamos hablar de otros entornos, Google Scholar y todo esto, entonces para eso necesitaríamos más sesiones y creo que ya no me he dejado nada. Jesús, no sé si ha surgido algo más. De todas las que habían adelantadas, perfectamente planteadas e hiladas, y sí que a lo largo de tu intervención sí que ha habido una de la que he tomado nota, había dos que estaban relacionadas con ResearchGates, y en ese sentido preguntaban alguna recomendación, aunque las has planteado en tu intervención, pero por recordarla, cabe la posibilidad de que esa persona no se haya incorporado a posteriori, alguna recomendación sobre el uso de ResearchGates. Sí, en el caso de ResearchGate hemos mostrado, ¿no?, el enfoque de una revista. Actualmente es de pago, ¿vale? ResearchGate permite generar el perfil, pero 100% de pago. Y os comentaba que cuando iniciaron con esta plataforma específica para revistas, el valor ascendía a $2.000. Ahora ya os digo, no pone el precio, entonces cuidado, ¿vale? Porque hay que rellenar un formulario, consultar y valorar, ¿no? Por eso os decía lo de los recursos. Entonces, ya os digo, en el caso de Mediterránea hemos valorado no estar en ResearchGate por el coste que supone y dejar que sean los autores los que divulguen, ¿no?, y añadan ese contenido a esta red. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Arantxa, por Un placer. cumplir no solo por la profundidad y la rigurosidad de tus contenidos, trasladando todas y cada uno de estos consejos, bien para editores, bien para autores o de manera conjunta, y luego al mismo tiempo por adaptarte al tiempo, teniendo en cuenta la envergadura y la gran cantidad de consejos que nos has trasladado. Dejamos el turno de preguntas para las personas que nos acompañan. ¿Alguna última pregunta? Ha levantado la mano Victoria Tur, adelante. Nada, simplemente felicitarte Arantxa, y bueno, queda confirmado que tu colaboración en el equipo de Mediterránea pues te debe mucho, ¿no? Te debe mucho Mediterránea a ti por todo tu saber y tu buen hacer. Y bueno, y compartirlo pues todavía dice mucho más de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a todos y a seguir trabajando en ese sentido. Felicidades. Gracias, Victoria. Bueno, y gracias a todo el equipo y los que habéis estado atendiendo. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Me suma esa felicitación, no solo a nivel personal, sino también desde el punto de vista editorial, desde Mediterránea, y confirmamos, agradecemos también tu generosidad, no solo por permitir grabar la sesión, compartirla en breve, lo antes posible estará publicada en el canal de YouTube del Observatorio, y también por compartir la presentación. Estará disponible también descargable desde la propia página web del Observatorio. A todas y cada una de vosotras y vosotros, gracias por vuestra asistencia, y tenéis en el chat no solo el formulario para aquellas personas que estén interesadas en recibir el diploma de asistencia, que acredite la asistencia, sino también el formulario para poder asistir al próximo webinar que tendrá lugar el lunes 30 de junio a las 17 hora española peninsular, un webinar que estará vinculado con la difusión, de nuevo, y en este caso será Santiago Lacruz de la Biblioteca de la Universidad de Alicante quien lo imparta. Gracias. Gracias, buen día, buena tarde a todos.